¿Qué es la brujería? Brujería, las brujas son seres supuestamente dotados de poderes sobrenaturales. ¿Qué es la brujería? Se llama brujería al conjunto de creencias y prácticas rituales atribuido a las brujas y menos frecuentemente a los brujos, es decir, a individuos dotados supuestamente de poderes sobrenaturales fruto de un conocimiento arcano u oculto, o bien de pactos con entidades demoníacas. La brujería es una categoría amplia y heterogénea, condenada por las religiones tradicionales y vinculada con el paganismo. Ha existido desde la antigüedad, aunque no necesariamente con ese mismo nombre, ni comprendida de la misma manera que en la actualidad. Es difícil saber cuándo empezó a usarse el vocablo bruja y su derivado brujería, pues se desconoce su origen y hay razones para pensar que se trata de una palabra con etimología prerromana, quizás celta o germánica. En todo caso, el primer registro documentado de la palabra, escrita como bruxa, data de la Europa del siglo XIII. Aún así, la figura de las adivinas, hechiceras o encantadoras se remonta a la Edad Antigua y aparece en numerosos textos literarios. Por ejemplo, en la Odisea aparece la hechicera Circe, habitante en la isla de Ea, quien a través de pociones convertía a sus enemigos en animales o les hacía olvidar su hogar. Y en otras obras la hechicera Madía, mujer de Jasón, quien tenía saberes para la magia. Hay relatos similares en el Antiguo Testamento bíblico, en el que el rey Saúl consulta a la bruja de Endor, también registros de la práctica del mal de ojo por parte de brujos y brujas en el Antiguo Egipto y en otras civilizaciones mediterráneas y africanas, en las que eran comunes los talismanes para prevenirlo. En estos relatos ya se les atribuían a las brujas rasgos característicos, como el conocimiento de las pócimas y hierbas, el don de la metamorfosis en animales, la necromancia, la capacidad de volar sobre escobas o convertidas en buitres, la ingestión de alimentos extraños, generalmente partes de lagartos, murciélagos o insectos, o incluso el canibalismo, especialmente el consumo de niños pequeños o el sacrificio ritual. Durante el final de la Edad Media e inicios del Renacimiento, la brujería ocupó un lugar destacado en el imaginario de Occidente, ya que las instituciones religiosas del cristianismo se dedicaron activamente a la búsqueda y persecución de brujas, especialmente a través del Santo Oficio de la Inquisición, acusadas de herejía, pactos demoníacos y práctica de las artes oscuras, adivinación, necromancia, etc. Muchas mujeres a lo largo de Europa y América fueron sometidas a torturas y ejecuciones públicas, como quemarlas vivas en una hoguera. De semejantes cacerías de brujas, cuyo inicio ronda el siglo XIII y sus momentos más frenéticos, los siglos XVI y XVII, quedan registros importantes. Por ejemplo, Director Jum Inquisitor Jum de 1376 es el Manual de Inquisidores de Nicolás Eymerich, 1320 a 1399. En él se distinguen tres formas de brujería, a partir de sus supuestas prácticas demoníacas. Malleus Maleficarum de 1487. Es un exhaustivo tratado renacentista sobre la brujería, de Monomagne des Sorciers, de 1580, del francés Jean Baudin. La Reforma Protestante, lejos de poner fin a semejantes prácticas, las asumió fervorosamente. Se estima que, solamente en el sur de Alemania, murieron quemadas unas 3.230 brujas entre 1560 y 1670, y en Escocia, solamente unas 4.400 entre 1590 y 1680. Recién con la revolución científica y el advenimiento de la Ilustración, la obsesión cristiana con la brujería perdió intensidad y pasó más bien al ámbito del folclore y de las tradiciones populares, incluso infantiles. Así es como la brujería llega a la actualidad. Hoy las brujas forman parte del imaginario de los cuentos de hadas y del folclore campesino. Sin embargo, aún existen grupos religiosos que aún acusan de brujería a los practicantes de otros cultos, especialmente las religiones no occidentales como la Yaruba u otras africanas, o bien a quienes practican el neopaganismo a través de cultos como la Wicca o el neodruidismo. La brujería es el conjunto de creencias, conocimientos prácticos y actividades atribuidos a ciertas personas llamadas brujas, en masculino, brujos, que están supuestamente dotadas de ciertas habilidades mágicas. La creencia en la brujería es común en numerosas culturas desde la más remota antigüedad, y las interpretaciones del fenómeno varían significativamente de una cultura a otra. Algunas teorías relacionan la brujería europea con antiguas religiones paganas de la fertilidad. Aunque ninguna de ellas ha podido ser demostrada, las brujas tienen una gran importancia en el folclore de muchas culturas y forman parte de la cultura popular. Si bien este es el concepto más frecuente del término bruja, desde el siglo XX el término ha sido reivindicado por sectas ocultistas y religiones neopaganas, como la Wicca, para designar a todas aquellas personas que practican cierto tipo de magia, sea esta maléfica magia negra o benéfica magia blanca, o bien a los adeptos de una determinada religión. La brujería es considerada una forma de espiritismo. Para el cristianismo, la brujería se ha relacionado frecuentemente con la creencia de un espíritu malévolo, especialmente durante la Edad Moderna, cuando se desató en Europa una obsesión por la brujería que desembocó en numerosos procesos y ejecuciones de brujas, lo que se denomina caza de brujas.
Un uso más extenso del término se emplea para designar en determinadas sociedades a los magos o chamanes, aunque en castellano o idioma español se utiliza en ocasiones la palabra brujo, en masculino, como sinónimo de mago, con independencia del tipo de magia que practique. El uso más frecuente del término en la actualidad y casi siempre en femenino hace referencia a las personas que practican la magia negra, pero no siempre fue así. Es con el cristianismo que la manipulación de las fuerzas ocultas, tradicionalmente en manos masculinas, las únicas con el poder suficiente como para realizar hechizos benéficos, pasan a ser consagradas a las manos femeninas. Las únicas capaces de realizar maleficios malignos para los padres de la iglesia, según Guy Bechtel. En todos los tiempos ha habido varones y mujeres que decían tener poderes y practicar la magia. Desde sacerdotes hasta emperadores se arrogaban el título de mago. Había funcionarios estatales que trabajaban de adivinos o augures y se dedicaban a augurar quién sería el vencedor en la batalla. Eran los magos. La brujería, en cambio, ejercida por gente de menor nivel cultural y económico, era vista como un subproducto de la magia. La gente recurría a los brujos y brujas para ahuyentar la mala suerte o mejorar las cosechas. En los principios se trataba de una brujería benéfica. Las brujas o brujos practicaban la llamada magia blanca. Esto se veía en Occidente tanto como en Oriente. En la antigua Roma, en la antigua Atenas, en el antiguo Egipto e incluso en África existían talismanes contra el mal de ojo, amuletos, hierbas mágicas y pociones. Recién con el cristianismo aparece el concepto de brujería como herejía religiosa ligado principalmente a las mujeres. Y el mago Meges va dejando lugar al brujo Maleficus, con lo que el combate contra la magia se convierte en sinónimo de lucha contra el paganismo. Mientras que la magia fue una ceremonia practicada en la corte papal real por los llamados nigromantes que utilizaban el conjuro para el control de los demonios, los poderosos magos eran del sexo masculino. Pero cuando los teólogos escolásticos condenaron estas prácticas al sostener que, si los demonios proporcionaban servicios al mago era porque esperaban algo a cambio, fue cuando el mago el señor se transformó en bruja servil. El sexo del malhechor cambió y los brujos se convirtieron en su gran mayoría en mujeres.